Bueno, pues sigamos con otra entrada más. Me he despedido al anterior con un bellísimo pensamiento de Sanz y Escartín, hablando de la importancia de que alguien contemple la belleza del mundo, porque si no hay conciencia que lo contemple, pues es un espectáculo absolutamente innecesario. Y continúo diciendo, por tanto, lo más importante que ha realizado la vida es su desembocadura en el mar del pensamiento consciente, pendientes de saber si en este mar finalmente vienen a desembocar todos los ríos que producen vida en nuestro mundo y en el resto del universo. Si el destino de la energía es convertirse en pensamiento consciente. Joder, qué pregunta. El destino de esa energía inconmensurable que se mueve sin objeto, sin destino, sin saber para qué ni por qué, ese derroche inmenso de soles que lanzan luz y que lanzan fenómenos electromagnéticos, ¿a dónde? ¿Para qué? Sin ninguno, no tiene ningún sentido. Salvo que efectivamente hay una intencionalidad final de que la energía siempre tenga que devenir en pensamiento consciente. La idea tiene su aquel, ¿no? Bueno, cuando se profundiza un poco en el conocimiento del cuerpo humano y de los millones de procesos interrelacionados, intersoportados en el trillón de delicados equilibrios que a todos los niveles son necesarios para soportar la vida, nuestra vida, tal vez el primer pensamiento sea de magnificente perplejidad ante el hecho de que un diseño tan precario y tan complicado pueda funcionar. Joder, pensar en vuestro cuerpo, todas las cosas que el cuerpo hace, esto sin que nosotros enteremos que esto lo están haciendo, en las proteínas, yo qué sé, en los complejos bacterianos, en fin, yo qué sé. Todo eso no puedo producir más que perplejidad ante el hecho de que un diseño tan absolutamente complicado como es la vida, ¿no? La vida biológica, pueda funcionar. A mí me maravilla, no sé a vosotros. Seguramente se podría diseñar algo más sencillo y más duradero, pero difícilmente algo más bellamente complicado que la base orgánica de la vida y del pensamiento. Si bien deberíamos tener siempre presente el único pensamiento de que, comillas, si la mente humana fuese tan simple que se pudiera entender con poca dificultad, seguramente a su vez seríamos tan simples que seríamos incapaces de entenderla. Sirve a ese nivel y sirve a nuestro nivel. Y sirve también a nuestro nivel. En fin, esta inicial perplejidad ante la majestática y maravillosa complejidad de los seres humanos, guiones, cada ser vivo es un prodigio funcional en sí mismo. O sea, cada ser vivo es un prodigio funcional en sí mismo. Mires donde mires. Mires donde mires, desde los ratones, yo que sé, a las jirafas, todo es un prodigio funcional en sí mismo. Y especialmente del hombre. Está en la base de la creencia, tal vez esto esté en la base de la creencia universalmente compartida por todas las culturas de que estos prodigiosos diseños únicamente pudieron concebirse con una inteligencia rectora dotada de voluntad consciente y de superior entendimiento e intención, en definitiva, la extendida y generalmente aceptada idea del creacionismo, de la inteligencia rectora, de Dios. Bueno, pues esto no parece ser cierto. Disculpadme la brutalidad, pues esto no parece ser cierto. Y no parece ser cierto precisamente por la misma argumentación que la sustenta. Esto es mi réplica al tema, ¿eh? La complejidad innecesaria, el enloquecido diseño que sustenta esta insuficiente precariedad que soporta los organismos vivos, los casi imposibles procesos que soportan la vida, la necesidad continua de aportación energética para seguir funcionando a cualquier precio. Hay que comer 3 veces al día, si no, así no continúa. Como si un mecanismo que funcionase a batería necesitara ser recargado cada pocos minutos. Guiones. Menos mal que el sentido del gusto nos llevó a la gastronomía. Como decía un cocinero muy gracioso, la única actividad divertida que puede hacerse con los pantalones puestos. Bueno, pues esta necesidad de comer no se lleva a la gastronomía. Cierro los del guión. La necesidad continua de agua, como si un sistema de refrigeración tuviera que ser llenado por medios externos continuamente a un cuerpo en movimiento o morir. Oiga, nos morimos en 3 días si no bebemos agua. Guiones.
Menos mal que inventamos el vino, ese, el que ayuda a hacer el camino de la vida. Beatis pane quibus vivere es. Afortunados los españoles, para los que beber es vivir. Julio César, es atribuido, pero es bonito, ¿verdad? Y además que sea Julio César. Vino al que Avicena santificó al decir que el vino es amargo y útil como el consejo del filósofo. Está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Debiera estar prohibido el vino a los imbéciles, sí. Empuja el estúpido hacia las tinieblas y guía al sabio hacia Dios. Te lo repito. Avicena, amigo mío, dice lo siguiente. El vino es amargo y útil como el consejo del filósofo. Está permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja al estúpido hacia las tinieblas y guía al sabio hacia Dios. Hermano, un abrazo. El cordobés ilustre. ¿Desde cuándo los islámicos perdieron el gusto por el vino? Cuando en las 1001 noches, siglo IX, tanto se aprecia y se disfruta. Y de pronto dicen que no. Comillas. De la uva sale la mejor bebida. Igual que la apreciación muy liberal y publicada del sexo desenfrenado, poco inhibido, y de la homosexualidad tanto masculina como femenina en tantos relatos eróticos. Todo esto aparece en las 1001 noches, que es esa colección maravillosa de cuentos orientales donde se aprecia el vino, se aprecia la homosexualidad, se aprecia la homosexualidad tanto masculina como femenina, en fin, está en el sexo desenfrenado. ¿Dónde se ha perdido eso? Hermanos del Islam, no os habéis perdido en el camino. El Corán contiene algunas suras contradictorias respecto al vino, haram, y la palabra del origen árabe, alcohol, fantasma. Sí, la palabra alcohol proviene del árabe, y en su inicio, en el siglo XII, parece que fue solo contra la ebriedad, contra los borrachos, como en todas las culturas, y no contra el consumo de vino. Guiones. Con una sola bomba para la circulación sanguínea. Tenemos una sola bomba para la circulación sanguínea, el corazón. Sin duplicación de elementos esenciales. Las tormentas hormonales en permanente desequilibrio que batallan sin cesar. Y especialmente irónico, la inadecuada colocación de los órganos sexuales y evacuatorios tan cercanos y tan confusos. Amor y derechos y desechos orgánicos. Más matrimonio para nuestros sueños románticos. Menos mal que este imperioso mandato del amor sexual y de la procreación nos hace olvidar estas lucidez tan castrantes, tan inoportunas y tan inconvenientes, ¿verdad que sí? ¿Que no piensas en esas cosas cuando llegan los momentos amorosos? Bueno, seguramente un diseñador inteligente hubiera optado por otras soluciones más fiables y duraderas. Por ejemplo, todo el sistema óseo en nanotubos, o sea, son mejor que los huesos. Hoy la ciencia nos está proporcionando materiales más fiables que los biológicos. Al menos 2 bombas para el sistema circulatorio, conductos de circulación de la sangre autolimpiables y más fuertes y duraderos, en fin, como los filtros en todos los sistemas mecánicos que conocemos, regeneración de las partes dañadas, filtros para materiales residuales no deseables, como el colesterol y los triglicéridos, y así para todos los residuos que se quieran eliminar. Como puede observarse en el campo de diseño humano, siempre plagado de sistemas redundantes que den fiabilidad al conjunto, duplicación de mecanismos esenciales, reserva previsora de piezas de repuesto, mejor protección del cerebro. Nosotros solitos hemos inventado el casco de motorista, que podría venir de fábrica. ¿Verdad que sí? ¿Que hubiéramos podido nacer con un cerebro un poco mejor protegido? Amplios márgenes de seguridad en los materiales empleados, automatismos para equilibrar permanentemente los fluidos esenciales, control exhaustivo de los elementos contradictorios y volátiles, como las hormonas, cuidadosa protección de las partes sensibles, especialmente la nuca y la espina dorsal, y la evitación de toda complejidad innecesaria, justamente lo contrario de lo que podemos observar en el diseño de los organismos complejos. Joder, qué alegación más cabrona estoy haciendo, pero bueno, me hace mucha gracia hacerla. La verdad es que sí. La verdad es que sí hablaremos de la creencia en Dios o no. Hay muchas páginas, dedico muchas páginas al tema, pues es un tema que me ha interesado siempre. Pero bueno, de momento lo estamos haciendo desde el punto de vista de la biología. Cada nacimiento de un ser humano es un milagro y una gran incógnita. Con esperanza y temor, todos los que habéis sido padres, y no lo seréis,
Primero comprobamos lo evidente, si se viene completo, con todos sus órganos, sus manos y sus pies y sus deditos. Más tarde si ves, y oye, si viene bendecido con un cerebro completo, viene maldecido por una parálisis cerebral, o con un síndrome de Down, o es un niño azul, o es ciego, o es sordomudo, o toda la vez, si todo funciona bien, si no tiene malformaciones funcionales, o arrastra enfermedades genéticas, un galimatías lleno de temores e incertidumbres. Esto que estoy diciendo yo son los pensamientos de cualquier ser consciente cuando está esperando en los paritorios que le digan que ha nacido tu hijo. Esto es lo que está, muchas veces consciente, yo lo tuve consciente, pero hay, bueno, gente que lo tiene como temor, y las madres cuando van al paritorio van exactamente con los mismos temores. Estamos esperando el milagro y siempre asustados de que no se produzca, de lo que nos venga sea una maldición para el recién nacido y para los padres. En fin, si en nuestras modernas factorías de producción en serie, el Departamento de Control de Calidad Final, que valida la calidad del producto producido, se enfrentara con estas incalculables incertidumbres y con sus porcentajes de rechazo, malas muertes y por los partos, sin duda llegaría a la conclusión de caminar hacia atrás por todo el proceso hasta el Departamento de Diseño para comunicarles que lo cambien todo, que el proceso está totalmente equivocado y que su calidad es inadmisible. Joder. Esto es una contestación a la totalidad. Bueno, alguno me seguirá y otro me estará pensando cosas muy duras de mí. En fin, no pretendo más que pensar en libertad y expresarme en libertad. Y luego cada cual que tome la decisión que corresponda. Si tal idea de mejor diseño está al alcance de nuestra insuficiente inteligencia, si está a mi alcance, sin duda, si hubiese existido un diseño previo, la vida, orgánica o no, sería muy distinta. Repito, si tal idea de mejora del diseño está al alcance de nuestra insuficiente inteligencia, sin duda, si hubiese existido un diseño previo, la vida, orgánica o no, sería muy distinta. Comillas. Decir que el ojo humano, más imperfecto que el de un pulpo, ha sido diseñado por Dios es una blasfemia. Y lo mismo cabe de decir del sistema reproductivo humano, donde el 20% de los embarazos termina en abortos espontáneos. Lo dice Ayala. Yo estoy conforme con él. Y aquí cerro las comillas. Si la idea de Dios coincide con la idea de la evolución como proceso casual y maravilloso, y a ver qué pasa en resultados, si esto es así, poner en marcha la bola y vamos a ver qué es lo que pasa, hablemos. Entonces, hablemos. Uno de los muchos campos del conocimiento que ha tenido un desarrollo exponencial ha sido el desarrollo relacionado con la salud y el cuidado de los seres humanos, que con sus múltiples disciplinas asociadas están consiguiendo una protección del ser humano de una magnitud absolutamente increíble hace apenas 100 años e inimaginable en cualquier otro tiempo histórico, al punto de que prácticamente haber doblado las expectativas de vida de la especie y con la esperanza fundada de volver a repetir esta hazaña para los que están naciendo en estos momentos, de los que ya se espera que su edad promedio pase los 140 años, e incidiendo significativamente sobre los procesos naturales evolutivos de la especie, al convertir en viables muchas vidas que hubieran sido desechadas por los procesos de la selección natural implícitos en la evolución de las especies y cuyo caudal genético, positivo y negativo, se conserva en el común del caudal genético de la humanidad, con resultados a plazo largos muy inciertos. Yo tengo un amor y una compasión inmensa por todos los seres vivos, de verdad. Pero realmente, desde el punto de vista de la genética de la humanidad, estamos aportando al caudal genético de la especie con resultados a largo plazo muy complicados, vidas que en la selección natural hubieran sido desechadas a lo largo de toda la historia lo han sido. En estos momentos no. Pues bendita medicina que da una oportunidad de vivir y de inteligencia. Yo, la verdad es que en muchos casos creo que es una bendición, que es una maldición colosal. Pero bueno, hablaremos de este tipo de cosas también. Tiene muchas conversaciones. Todo esto tiene mucha conversación y mucho dolor. Mientras la medicina y la farmacología, junto con el resto de sus ciencias asociadas, tienen como objetivo conseguir las máximas posibilidades de vida en condiciones saludables, considerando al individuo como un hecho cierto y trabajando sobre lo que somos, pero combatiendo solo los síntomas, no las causas que los originan,
y consiguiendo con este enfoque enormes resultados que además abren un campo de promesas para un futuro próximo, mayores logros en este próximo siglo de lo obtenido en el siglo pasado o en cualquier otro siglo histórico de la humanidad, incluso en toda la historia de la humanidad. Una hermana menor de estas disciplinas, una ciencia virtualmente nueva, aun cuando las raíces del estudio de los seres vivos se hundan en el tiempo, de la biología, trabaja en el conocimiento de la lógica de la vida, trabaja en el conocimiento del saber, de las últimas razones sobre las que se fundamenta la vida y los múltiples procesos interrelacionados que la soportan. La biología trabaja en las causas. Una de las ramas de este árbol de conocimiento humano, la biología molecular, cuyo nacimiento como disciplina diferenciada tiene más o menos unos 50 años, ha protagonizado durante este tan corto periodo de tiempo los más importantes descubrimientos de la historia del hombre, sobrepasando con mucho cualquier logro del saber en cualquier campo en toda nuestra historia. Lo que ha desarrollado la biología molecular con respecto al conocimiento de la vida sobrepasa todo lo que hemos aprendido en todos los campos del saber. Es una cosa absolutamente asombrosa en 50 años. En 50 años. Su nacimiento fue la presentación del modelo estructural del ADN, Watson y Crick, 1953, el ácido desoxirribonucleico responsable de la síntesis de las proteínas y de la reproducción celular, y por mediación de esas investigaciones se ha descubierto el secreto último de la vida física, los últimos e íntimos procesos que conforman la vida física tal como los conocemos. Y estos conocimientos van a tener un papel determinante en el futuro de la evolución, en el futuro de la vida, en el futuro de todas nuestras configuraciones sociales, en el futuro de todo nuestro entendimiento como individuos y sociedades, de tal modo que este siglo que comenzamos será el siglo de la biología, como el pasado lo fue de la física y el anterior de la química. Estamos en el siglo de la biología. Estamos en el siglo de la biología. Yo os explicaré por qué. Vamos a los conocimientos elementales. La célula es la unidad fisiológica y morfológica de los seres vivos. En el caso del ser humano, estamos compuestos por unos 250 tipos celulares diferentes en un número total del orden de los 10.000 trillones. Joder, vuelvo a repetirlo, pues igual que cuando hablamos de las distancias estelares, lo mismo, cifras absolutamente incomprensibles. Es decir, nosotros tenemos 250 tipos de células diferentes y el número total de células de un ser humano son 10.000 trillones. Y cada célula humana se compone de un número de moléculas de semejante magnitud al número de células del cerebro humano, del orden de los 500.000 millones. Unas enormidades de enormidades, cantidades tan difíciles de comprenderlas y de asimilarlas. La leche. Eso es lo que somos, una combinación absolutamente improbable de trillones de células. Bueno, en definitiva, todos los seres vivos, animales o vegetales, no somos otra cosa que agrupaciones celulares expresado con mayor precisión, organismos pluricelulares, comillas, y con mayor precisión aún, organismos pluricelulares integrados. Ahora que con las nuevas teorías de Wilson, padre de la sociobiología, parece evidenciarse la idea de la existencia de superorganismos desintegrados capaces de actuar como una unidad. Cierro comillas. Complejísimas estructuras celulares con sus propios lenguajes que en lugar de fonemas utilizan órdenes químicas, entre ellas, como sistemas prácticamente autónomos y entre los distintos sistemas que componen un organismo en su totalidad. Y en la suma de este complejo, interrelacionado, interrelacionado e interdependiente, el cerebro donde termina y donde parten los diferentes mensajes bioeléctricos y bioquímicos que equilibran y dinamizan el sistema en su totalidad, y donde además se aposenta nuestra capacidad consciente, nuestra afirmación y reconocimiento primero. Yo soy yo. Y lo subsiguiente, ¿y qué soy yo? Y que resulta ser a la vez la primera y la última de las preguntas de la filosofía, la ciencia de todas las ciencias. Y paro aquí porque es un hartón. En esta entrada tenemos ideas para estar discutiendo los próximos 5 años. Un abrazo a todos.